Buenas tardes, amados hermanos. Buenas tardes, Iglesia de Jesucristo. Les habla su hermano Sergio Carvajal, líder de la Iglesia Rey de Reyes, que pastorean nuestros pastores, Kenneth Morgan y Ditra Morgan, y dándole la bienvenida en esta tarde para escuchar la palabra de Dios, como habitualmente lo hacemos cada semana. Y ahora por circunstancias de esta pandemia, de esta contingencia, pues lo hacemos a través de las redes sociales. Y es un placer, es una bendición, un privilegio para mí el poder compartir, traerles esta palabra de parte de Dios al pueblo, a su pueblo. Y estoy seguro que Dios va a fortalecer nuestras palabras, nuestras vidas a través de su palabra. Y voy a permitirme guiarnos en una oración en este tiempo, pidiendo la dirección de su Santo y bendito Espíritu. Dios y Padre, en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador, Padre, en este tiempo, Señor, ponemos en tus preciosas y poderosas manos este tiempo, pidiéndote, Señor, rogándote que sea tu Espíritu Santo el que tome el control de este tiempo y tu palabra, Señor, sea de bendición para nuestras vidas. Guíame, Señor, dame las palabras, Señor, correctas. Que tu Espíritu, Señor, tenga esa libertad, Señor, en mi vida, Señor, usando mis facultades, Señor, y tu palabra bendita, Señor, pueda fluir, pueda llegar, Señor, a tocar todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, para que seamos fortalecidos, renovados, transformados, conforme a tus propósitos, Señor, como tu palabra lo dice. Te bendecimos, te damos gracias, en el bendito y poderoso y santo nombre de Jesucristo, nuestro Señor y suficiente Salvador. Amén y amén. Bien, hermanos, entramos en el tema de esta tarde. Y esta tarde el título de esta prédica es La fe contra el espíritu de temor y cobardía. Lo repito, la fe contra el espíritu de temor y cobardía. Y está centrada en la palabra de Dios, segunda de Timoteo 1:7. Es un versículo muy conocido de todos nosotros, porque tenemos ya cierto conocimiento en la palabra de Dios. Allá en la segunda carta de Pablo a Timoteo, en el capítulo 1, en el versículo 7, nos dice la palabra de Dios: pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez, sino de poder, amor y autodisciplina. Bien, estoy leyendo la nueva versión o la nueva traducción viviente. Es otra versión que pues es muy explícita, y en lugar de usar la que tradicionalmente usamos, que es la traducción de Reina Valera, porque dice Dios nos ha dado un espíritu de temor o timidez, sino de poder, amor y dominio propio, dice en la otra versión. Muy bien, aquí vemos entonces que es aquí Dios hablándole a Timoteo, Dios hablándole a nosotros, al cristiano en particular, y a todo su pueblo, a través de Pablo, acerca de cómo combatir los espíritus de temor, de cobardía o de timidez, como lo dice la otra traducción, que son también en sinónimos inseguridad y vergüenza en uno mismo. Es interesante, importante no perder de vista el contexto de este pasaje bíblico. En nuestras Biblias, algunas, no todas, pero la mayoría de ellas tienen subtítulos, los cuales nos ayudan para entender mejor cuál es el contexto del mensaje y de esa porción de la palabra. En este caso, el subtítulo de este pasaje bíblico en esta nueva traducción viviente
nos dice animado a ser fiel. Animado a ser fiel. En la traducción Reina Valera, este subtítulo nos dice testificando de Cristo. En otra versión, que es la Nueva Versión Internacional, nos dice exhortación a la fidelidad. De aquí el título de este mensaje: la fe contra el espíritu de temor y cobardía. Me voy a permitir darle entonces lectura a esta porción de la palabra de Dios, y voy a leer ahora de la misma carta, pero voy a leer desde el versículo 3 y voy a leer hasta el versículo 14. Dice de esta manera la palabra de Dios: Timoteo, doy gracias a Dios por ti, al mismo Dios que sirvo con la conciencia limpia, tal como lo hicieron mis antepasados. Día y noche te recuerdo constantemente en mis oraciones. Tengo muchos deseos de volver a verte, porque no me olvido de tus lágrimas cuando nos separamos, y me llenaré de alegría cuando estemos juntos otra vez. Me acuerdo de tu fe sincera, pues tú tienes la misma fe de la que primero estuvieron llenas tu abuela Loida y tu madre Eunice, y sé que esa fe sigue firme en ti. Por esta razón, te recuerdo que avives el fuego del don espiritual que Dios te dio cuando te impuse mis manos. Pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez, sino de poder, amor y autodisciplina. Así que nunca te avergüences de contarles a otros acerca de nuestro Señor, ni te avergüences de mí, aun cuando estoy preso por Él. Con las fuerzas que Dios te da, prepárate para sufrir conmigo a causa de la buena noticia. Pues Dios nos salvó y nos llamó para vivir una vida santa. No lo hizo porque lo mereciéramos, sino porque ese era su plan desde antes del comienzo del tiempo, para mostrarnos su gracia por medio de Cristo Jesús. Y ahora todo esto Él nos lo ha hecho evidente mediante la venida de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Destruyó el poder de la muerte e iluminó el camino a la vida y a la inmortalidad por medio de la buena noticia, o del Evangelio, ¿verdad? Que es lo mismo, Evangelio, buenas noticias. Y Dios me eligió para que sea predicador, apóstol y maestro de esta buena noticia. Por eso estoy sufriendo aquí en prisión, pero no me avergüenzo de ello, porque yo sé en quién he puesto mi confianza y estoy seguro de que Él es capaz de guardar lo que le he confiado hasta el día de su regreso. Aférrate al modelo de la sana enseñanza que aprendiste de mí, un modelo formado por la fe y el amor que tienes en Cristo Jesús, mediante el poder del Espíritu Santo, quien vive en nosotros. Guarda con sumo cuidado la preciosa verdad que se te confió. Amén. Dios bendiga su palabra. Entonces, este es el contexto de esta palabra. Pablo exhortando, animando a Timoteo. Y vamos a concentrarnos en el primer punto, o como primer punto, en el temor o el miedo. ¿Qué es lo que provoca el miedo? Las circunstancias, eventos adversos, acciones de personas, como puede ser personas violentas, de la naturaleza, que puede ser en el aspecto climático, en crisis económicas, enfermedades, como la pandemia que está afectando ahora al mundo entero, por ejemplo. Ese es un ejemplo de las pandemias. También ahora en estos momentos también estamos enfrentando y estaremos enfrentando unas crisis económicas graves, y también vemos alrededor nuestro también situaciones climáticas que cada vez son más críticas,
más fuertes. Entonces todo esto crea alrededor de nosotros un ambiente de temor, de incertidumbre. Y estas circunstancias provocan ese miedo. Entonces, el miedo es una emoción, es un sentimiento inherente en el ser humano, es innato, es decir, nacimos con él, convivimos con él y moriremos con él, porque es parte de nuestra naturaleza carnal o de parte de nuestro mismo ser, del corazón, en nuestra alma. Ahí es donde radica el miedo, en los sentimientos, en las emociones que están en el corazón. Recordemos que nuestro ser se compone por espíritu, el alma y el cuerpo. Y en el cristiano es en este orden: espíritu, alma y cuerpo. O así debería de ser. El espíritu por encima del alma, del corazón, ¿verdad?, teniendo el control de nuestras emociones, de nuestros sentimientos, y también sobre nuestra carne, sobre nuestro cuerpo y sobre los deseos, ¿verdad? Porque ahí es donde residen la mayor parte de nuestros deseos pecaminosos, en la carne, o los fisiológicos, que son de una naturaleza normal, natural. Entonces, el miedo entonces es esta emoción inevitable, como lo es el enojo, como lo es la tristeza, lo es la frustración, la desesperanza, la duda. De igual manera, en la palabra de Dios vemos, por poner un ejemplo, dice la palabra de Dios: airaos, pero no pequéis. Nos podemos enojar, pero no debemos de permitir que ese enojo vaya más allá, porque entonces se convierte en ira, se convierte en maledicencia, se convierte en malicia, en amargura. De la misma manera, entonces, también el miedo es algo que nosotros vamos a enfrentar. Ese miedo es entonces una emoción natural que es inherente a nosotros. Entonces el miedo es una emoción inevitable. Y el sentimiento, ahora el problema es que si este sentimiento, esta emoción de miedo, no es combatido con la fe, entonces con la fe en el amor de Dios por nosotros y en su poder de protección y provisión, porque ahí es donde nosotros debemos de fundamentar nuestra fe. Esa es la fe, que nosotros tenemos esa convicción, esa certeza de que nosotros contamos con el amor de Dios, que contamos con su protección, de que contamos con su provisión para nuestras vidas. Entonces, si no lo hacemos, estaríamos dando lugar entonces, en este caso, en el caso del miedo, a un espíritu de cobardía y a un espíritu de temor. Y que en este caso ya no estaríamos hablando solamente de el miedo en el aspecto de la emoción, sino que ya iría trascendiendo a algo más, que ya se convertiría en un espíritu de angustia, un espíritu de desesperación, en un espíritu de desánimo, en un espíritu de desesperanza, de temor a la vida, de temor a la muerte. Y eso es lo que Dios quiere evitar en nuestras vidas. El Padre, nuestro Padre, ese Padre bueno, ese Dios amoroso, envió a su Hijo amado Jesucristo. ¿Para qué? Para que tengamos vida, para que tengamos una vida en abundancia, a través de su Espíritu Santo obrando en nosotros, por medio de nuestra fidelidad y confianza y fe en Él. Ahí es donde obra el Espíritu Santo, en un corazón, en un espíritu que está fortalecido, que tiene fe, que tiene confianza en el Señor. Ahí es donde obra el Señor, y ahí es donde Él va a hacer su obra, y entonces nosotros vamos a permitir que el Espíritu Santo de Dios haga esa obra de darnos esa confianza, ese poder, lo que nosotros necesitamos. Y entonces, en lugar de que nosotros estemos
controlados, estemos asediados y estemos viviendo en esa angustia bajo estos espíritus de cobardía, de temor, estemos llenos del Espíritu Santo y entonces estemos en el espíritu de amor, en el espíritu de poder y en el espíritu de dominio propio, que es, en otras palabras, también como lo dice en otras traducciones, nos habla de una disciplina. También lo dice en otras versiones, disciplina. Y esto es importante. Los sinónimos siempre nos dan un espectro más amplio para entender mejor lo que Dios nos quiere revelar. Entonces, eso es lo que Dios quiere, que nosotros estemos viviendo en esa confianza, que nosotros manifestemos en nuestra vida esa fe que es la que va a darnos la victoria ante estas circunstancias en las que nos encontramos, en las que nos rodean. Ahora voy a permitirme darle lectura. Segundo de Timoteo, continuamos en el mismo pasaje, en el capítulo 1, y voy a leer el versículo 5 al 7. Me acuerdo de tu fe sincera, porque tú tienes la misma fe que primero estuvieron llenas tu abuela Loida y tu madre Eunice, y sé que esa fe sigue firme en ti. Por esa razón te recuerdo que avives el fuego del don espiritual que Dios te dio cuando te impuse mis manos. Pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez, sino de poder, amor y autodisciplina, o de dominio propio. Muy bien. Ahora vemos aquí, pues de alguna manera reconociendo esta fe que Timoteo había heredado. Y no solamente como una herencia que uno le transmite a otra persona de una manera, por decirlo, gratuita, sino que fue inculcada. Que así como Loida lo hizo con su hija Eunice y le transmitió esta enseñanza. Y a través de las enseñanzas de la palabra de Dios, que el Espíritu Santo de Dios le dio esa convicción a Loida, ella se la transmitió también para que ella también aprendiera a confiar en el Señor. Y de la misma manera también Eunice hizo lo mismo y esas enseñanzas de la palabra de Dios se las transmitió a su hijo Timoteo. Y él la recibió y él fue lleno de esa fe. Él creyó y abrazó esa fe y tomó esas palabras y las arraigó en su corazón. Y fue lleno de esa misma fe que estuvo en Loida, la abuela, en Eunice, la madre, y ahora en Timoteo, el hijo. De esta manera vemos entonces que la fe es importante para que nosotros podamos tener una victoria en contra de la cobardía y del temor. Por esta razón te recuerdo que avives el fuego del don espiritual que Dios te dio cuando te impuse mis manos. Era necesario porque a él le había sido conferido, le había sido llamado a un ministerio. Aquí en esta porción no encontramos particularmente que nos diga específicamente qué tipo de ministerio fue, pero aquí estamos hablando del don y aquí están hablando de los dones ministeriales, que son 5 a saber: apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Y por lo que leemos en la palabra de Dios, Timoteo estuvo pastoreando en la iglesia de los Corintios en este caso, y estuvo también
y haciendo palabra y obra de evangelista. Entonces él necesitaba estar en ese poder. Y para eso también Dios nos ha dado, nos ha proveído también de sus dones. Y aquí entonces hablamos ya de los dones del Espíritu Santo, que son los diferentes dones, diversos dones que habla la palabra de Dios, que es el don de profecía, don de ciencia, don de conocimiento, don de lenguas, que son para don de sanidades, don de milagros, que son para edificar a la iglesia, al cuerpo de Jesucristo. Bien, entonces, y entonces Dios les dice, Él, por lo que vemos en esta parte, dice, Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez, sino poder, amor y autodisciplina. Vemos que entonces en la carne podemos comprender que tal vez Timoteo tenía un problema de carácter, que tenía un carácter débil, que no tenía un carácter fuerte, y eso a veces nosotros lo confundimos y pensamos que el tener un carácter es una persona que habla recio, que habla firme, que es muy estricto, y realmente el carácter cristiano no va por ese lado, o el verdadero carácter no es de esta manera. El carácter es la manifestación de una autodisciplina, de una disciplina. Y en términos estrictamente bíblicos, espirituales, podemos decir que es la manifestación del carácter de Jesucristo en nuestras vidas. ¿Y qué es lo que define el carácter de Jesucristo? En la palabra de Dios dice el fruto del Espíritu Santo. Esa es la definición del carácter de Jesucristo. ¿Y cuáles son estos? Los encontramos en Gálatas 5:23. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre y templanza. Y la templanza es el dominio propio. Estas cualidades, virtudes, las vemos en estos versículos. Cuando le dice, pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez o de cobardía, sino de poder, de amor y autodisciplina, dominio propio, poder dominar nuestras emociones, nuestros sentimientos y nuestra voluntad, nuestras decisiones. Así entonces, como vemos que este fruto del Espíritu Santo son virtudes, las virtudes que son del carácter de Cristo, así la cobardía entonces es un pecado de incredulidad a la fidelidad de Dios. La cobardía es entonces este pecado, una incredulidad a la fidelidad de Dios y a las promesas de Dios y de su palabra. Y esto desagrada a Dios. La cobardía se puede disfrazar muchas veces de prudencia. ¿Cuántas veces hemos escuchado o cuántas veces nosotros hemos dicho, ¿verdad? Este dicho muy popular, no es miedo, es precaución. Pero podríamos estar buscando, muchas veces sabemos que esta es una excusa, y cuando lo escuchamos y vemos la realidad sabemos que esta es una excusa para no actuar de una manera responsable o de acuerdo a la voluntad y al plan de Dios. La prudencia es buena, pero de manera desmedida resulta negativa y se convierte en cobardía. También la cobardía es el miedo a perder nuestra situación de confort y seguridad, a la crítica, a la desaprobación de los demás, del qué dirán de mí y de perder mi prestigio. Entonces, la cobardía conjuga todo esto. Tiene parte muy importante en esto. Cuando nosotros, por no perder nuestro confort, por no perder nuestro estatus, por no perder muchas cosas que nosotros tenemos, o logros personales, vendemos nuestra verdad y traicionamos
a nuestra vida y nos traicionamos a nosotros mismos y traicionamos nuestra fidelidad a Dios y actuamos entonces de una manera cobarde. Entonces tenemos que estar dispuestos muchas veces a renunciar a todo esto, a renunciar a nuestro yo, a renunciar a nuestro egoísmo, a nuestra vanidad, a nuestra comodidad. Y eso es algo difícil. Eso es algo que nos cuesta mucho. Pero ahí es donde reside mucho del logro que nosotros, de la victoria que nosotros tengamos en nuestra vida cristiana y espiritual, en esto, en no actuar en esa cobardía, de no actuar responsablemente ante las circunstancias y hacer lo que tenemos que hacer de acuerdo al plan y de acuerdo a la voluntad de nuestro Dios. Esto no es algo que solo tengamos que vencer el cristiano común, entre comillas. Es algo que todos enfrentan. Líderes, pastores, grandes hombres de Dios se enfrentaron en adversas ocasiones a estas situaciones de peligro y adversidad. Vemos a Pablo apedreado, perseguido, amenazado a muerte. ¿Sintió miedo? Sin duda alguna. David, perseguido a muerte por el rey Saúl, ¿sintió miedo? Sin duda alguna. Elías deseó morir al ser perseguido y amenazado de muerte por Jezabel, después de una gran victoria en contra de los sacerdotes de Baal. ¿Sintió miedo? Sí, y lo vemos en la palabra de Dios. Él huyó después de una gran victoria y se escondió y deseó morir. Entonces, estos grandes hombres de Dios también sintieron este miedo, también experimentaron ese temor que nosotros también nos acecha. Daniel y sus amigos en el foso de los leones, en el horno de fuego. Me gustaría que vayamos a esta parte porque es bien interesante la manera en que Daniel nos da una enseñanza acerca de la valentía, de cómo actuar ante una adversidad, ante un peligro, ante una amenaza, y cómo Daniel, allá en Daniel 3, si alguien está tomando anotaciones, Daniel 3, del versículo 13 al 18, le doy lectura, la bendita palabra de Dios, 3:13 al 18. Entonces Nabucodonosor se enfureció y ordenó que trajeran ante él a Sadrach, Mesach y Abednego. Cuando los trajeron, Nabucodonosor les preguntó: ¿es cierto, Sadrach, Mesach y Abednego, que ustedes se rehúsan a servir a mis dioses y rendir culto a la estatua de oro que he levantado? Les daré una oportunidad más para inclinarse y rendir culto a la estatua que he hecho cuando oigan el sonido de los instrumentos musicales. Sin embargo, si se niegan, serán inmediatamente arrojados al horno ardiente. Y entonces, ¿qué Dios podrá rescatarlos de mi poder? Sadrach, Mesach y Abednego contestaron: oh Nabucodonosor, no necesitamos defendernos delante de usted. Si nos arrojan al horno ardiente, el Dios a quien servimos es capaz de salvarnos. Él nos rescatará de su poder, su majestad. Pero, aunque no lo hiciera, deseamos dejar en claro
ante usted que jamás serviremos a sus dioses, ni rendiremos culto a la estatua de oro que usted ha levantado. Qué poderosa declaración. Porque cuando estamos sin peligro podemos decir: Señor, yo estoy dispuesto a servirte, yo estoy dispuesto a hacer tu voluntad, yo estoy dispuesto a obedecerte. Pero ¿qué tal ante una situación de riesgo donde nuestra vida está de por medio? ¿Será que podamos hacer lo mismo? ¿Será que podamos decir lo mismo? Esos hombres estaban dispuestos a permanecer fieles a su Dios hasta sus últimas consecuencias, para obedecerle a Él y no rendirse, y no inclinarse, y no adorar a ningún otro Dios que no fuera el Dios que ellos habían conocido, el Dios verdadero, el Dios viviente, el único Dios todopoderoso. Y de esta manera lo declararon. Él tiene poder, pero aun si en su voluntad, en su plan no está el salvarnos y que muramos, pues entonces moriremos. Pero no cederemos, no seremos infieles a nuestro Dios. Tremenda lección de fidelidad a Dios por parte de Daniel y de sus amigos. Y Dios fue fiel. A ninguno de ellos los dejó solos. Él peleó por ellos, Él los guardó, Él los protegió, Él les dio la victoria en contra de sus enemigos. El arma más poderosa, bendito sea Dios, le damos gracias a eso porque podemos nosotros confiar en la fidelidad, en el amor de Dios. Y esa es nuestra parte. Esa es nuestra parte. Para Dios no hay nada imposible. Él es todopoderoso, pero requiere de nuestra fe para que Él manifieste su poder. Bien, continuando. Por otro lado, el arma más poderosa del diablo para esclavizar es el temor a la muerte. Hebreos 2, 14 al 15. Aquí en este pasaje de Hebreos vemos cómo trabaja el enemigo, y es importante saberlo porque, como decía Pablo, que no debemos de ignorar las estratagemas, las estrategias del diablo y cuál es su plan y cuáles son sus propósitos y cuáles son las armas que él usa para esclavizarnos, para atemorizarnos, para neutralizarnos. Ahora nosotros, los que ya somos hijos de Dios, hemos entregado nuestras vidas, hemos rendido nuestras vidas a Dios a través de la fe en Cristo Jesús. El enemigo ya no puede evitar que nosotros seamos salvos, que nosotros ya seamos hijos de Dios, ya hayamos sido, seamos ahora nuevas criaturas en Cristo. Pero Él va a tratar de evitar que nosotros vivamos entonces disfrutando de esta vida y esta vida abundancia, de las bendiciones, de la plenitud de Dios en nuestras vidas y de el sacrificio, de todos los beneficios que conlleva el sacrificio en la cruz y su preciosa sangre derramada para darnos una vida nueva y una vida abundante. Y eso es ahora lo que el enemigo está tratando de hacer. Robarnos esa paz, robarnos el amor de Dios, robarnos las bendiciones de Dios para que nosotros estemos aún en temor y en esclavitud. ¿Y cómo trabaja ahora? Y ahora esto lo estoy enfocando al pueblo, a los cristianos. Pero también de esta manera también vemos cómo trabaja el enemigo con los que aún no le conocen. ¿Y por qué muchas personas están atadas al enemigo?
¿Y por qué muchas personas cuando llegue el momento de que el Señor vengan los acontecimientos donde el anticristo aparezca y el gobierno se empieza a manifestar y muchas personas entonces tengan que entregar sus vidas? ¿Por qué? Porque hay una amenaza y ahora lo vemos más tangible que nunca. La amenaza de muerte física. Dice la palabra de Dios, Hebreos 2, 14 al 15. Debido a que los hijos de Dios son seres humanos, hechos de carne y sangre, el Hijo también se hizo de carne y sangre, pues solo como ser humano podía morir y solo mediante la muerte podía quebrantar el poder del diablo, que tenía el poder sobre la muerte. Únicamente de esa manera el Hijo podría liberar a todos los que vivían esclavizados por temor a la muerte. Entonces vemos entonces el Señor Jesucristo se encarnó y se hizo hombre al igual que nosotros, para que de esa manera entonces Él venciera al diablo y venciera la muerte, resucitando al tercer día en esa resurrección gloriosa. Ahí fue donde Él entonces vence al diablo, vence a la muerte, vence al pecado. Y esa herencia gloriosa, poderosa, ahora la tenemos todos los que estamos en Cristo Jesús. Él nos da esa victoria, ahora la tenemos. El que está en Cristo, nueva criatura es. Cuando estamos en Cristo nosotros y Cristo en nosotros, entonces esa victoria es nuestra victoria. Él venció al diablo, Él venció a la muerte, Él venció al pecado. Entonces, esta victoria es la que nos has dado. Y entonces podemos vencer y derrotar las armas del enemigo. Porque esas las armas del enemigo es el temor a la muerte. Y muchas personas por el temor a la muerte van a vender sus almas. Van a estar dispuestos a entregar sus almas al diablo por el temor a la muerte. Y al final no solamente perderán sus vidas, sino que también perderán sus almas, tristemente. Entonces, ese es un arma poderosa del diablo. Y esa también la va a usar en contra de los que estamos en Cristo. El temor, ¿verdad? En Cristo somos libres entonces del temor al diablo, del temor a la muerte y del temor al sistema del mundo. Porque mucho de lo que ahora sucede a nuestro alrededor, esta pandemia, la crisis económicas, la guerra, el materialismo, los apegos a lo material, el consumismo, las vanidades de la vida, todo eso provienen de ese sistema mundano. Y eso es porque el enemigo está preparando el escenario para el establecimiento del gobierno del anticristo. Eso es lo que nosotros ahora estamos enfrentando. Hay un sistema mundano, hay un sistema que está luchando por establecer un nuevo orden aquí en la tierra. Se habla ahora, y lo vamos a estar escuchando frecuentemente, el nuevo orden. Ya lo escuchamos, el nuevo orden social. Las cosas no van a ser igual, lo estamos escuchando frecuentemente. Y a veces nosotros quisiéramos y anhelamos y decimos ya que quisiera volver a como éramos antes. Quisiera volver otra vez y a volver a la normalidad. Y eso es lo que nosotros quisiéramos, es lo que nuestra carne quiere. Pero ¿será que eso es lo que quiere Dios? Si meditamos profundamente, yo siento que no. Hermanos, en verdad siento de Dios no quiere
que volvamos a esa normalidad. ¿De qué normalidad hablo? De la normalidad de estar viviendo una vida cristiana infructuosa, una vida cristiana cómoda, donde yo solamente estoy pensando en recibir y vengo a recibir. ¿Y qué voy a recibir? ¿Y qué palabra tiene Dios para mí? ¿Y qué bendiciones tiene Dios para mí? Sin estar buscando la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere de mí? ¿Qué es lo que Dios está demandando de mí? ¿Qué es lo que Dios quiere hacer en mi vida? ¿Qué es lo que Dios quiere hacer a través de mi vida y a pesar de mi vida? Porque como decía hace un momento, a pesar de las debilidades que manifestaron aquellos grandes hombres de Dios, Dios los usó grandemente porque ellos estuvieron dispuestos a entregar, a rendir su vida a Él. Confiando plenamente en su poder, en su amor, en su protección, en su provisión. Y lo tendremos que hacer, hermanos, querramos o no, porque las circunstancias ya no serán las mismas, ya no lo son desde ahora, y vendrán tiempos peores. Y esto no es ser un profeta de la fatalidad, es porque lo estamos viendo. El Señor Jesucristo dijo que no necesariamente tendríamos que ser grandes teólogos. Él nos dijo, ¿quieres ver la situación? ¿Quieres conocer el inicio o el fin de los tiempos o cuando se acerque el fin? Así como haces y sales para ver cómo está el tiempo. ¿Cómo nos dimos cuenta que venía la tormenta? Porque vimos el aire fuerte que venía, empezamos a ver las nubes negras y que se acumulaban. ¿Y qué decíamos? Viene una tormenta y vino. De la misma manera, el Señor Jesús dice, cuando veas que todo esto acontece, es que se acerca el fin. Entonces no tenemos que ser muy duchos, muy conocedores de la palabra de Dios para entender lo que está aconteciendo en nuestra alrededor. Vienen situaciones difíciles, pero también los grandes hombres de Dios se forjaron en tiempos difíciles, en tiempos de crisis. Ahí es donde Dios levantó grandes hombres de Dios, que estuvieron dispuestos para ser usados por Dios para su plan y su propósito. Porque Dios no hace nada por hacer, solamente a la deriva. No, Dios tiene un plan específico, muy detallado, muy conciso, y Él lo va a llevar a cabo, con nosotros o sin nosotros. Hermanos, por eso lo he dicho a Timoteo, todos hemos sido llamados a dar testimonio. Voy a volver al pasaje inicial. Segunda carta a Timoteo, capítulo 1. Versículos 6 al 8. Por esa razón, te recuerdo que avives el don espiritual que Dios te dio cuando te impuse mis manos. Pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez, sino de amor, poder, amor y disciplina.
Así que nunca te avergüences de contarle a otros acerca de nuestro Señor, ni te avergüences de mí aun cuando estoy preso por Él. Con las fuerzas que Dios te da, prepárate para sufrir conmigo a causa del Evangelio o de la buena noticia. El Señor nos dice, prepárate, porque el mundo necesita más que nunca ahora de la iglesia, de los hijos de Dios. Hemos escuchado ya mucha palabra de Dios acerca de que necesitamos ser luz, necesitamos ser la sal, necesitamos, y la palabra de Dios nos lo dice, nosotros somos la luz en las tinieblas, en medio de un mundo perverso. Dios para eso nos ha puesto aquí y nos ha dado un ministerio, así como se lo dio a Timoteo. Porque nosotros podemos decir, bueno, pero yo no ejerzo un ministerio. Todos hemos sido llamados a servir a Cristo, a dar testimonio con nuestras vidas. ¿Y qué testimonio podemos dar si nosotros estamos con temor? Si nosotros estamos igual también con incertidumbre acerca de qué va a pasar, de cómo nos va a ir, y con esa duda de la economía, y ahora qué voy a comer, y ahora de qué voy a vivir, y ahora de qué voy a trabajar. La vida del Señor está en nuestras manos ahora. Ahí es donde tenemos que descansar. Pero, y además de eso, porque eso es lo que nos puede desenfocar del verdadero propósito de Dios. Porque Dios ahorita Él nos dice, todo eso déjamelo a mí, yo lo voy a hacer. Tú enfócate en estas cosas. No te avergüences de contarles a otros acerca de nuestro Señor, de dar testimonio con las fuerzas que Dios te da. Prepárate para sufrir conmigo. En el mundo tendráis aflicción, dijo el Señor Jesús, pero confiad porque yo he vencido al mundo. Y ahí es donde debemos de vencer la cobardía. ¿Por qué? Porque entonces vamos a ser atacados. Y va a haber oportunidad para que nosotros hablemos y demos testimonio de Jesucristo, del amor, del poder de Dios, de la provisión. Porque en este acontecimientos, pues nos rodea la incertidumbre y van a venir tiempos difíciles donde la gente va a ser quebrantada. Y ahora muchos de mis amigos me están mandando ellos mensajes a mí. Muchos nos están haciendo más a veces los inconversos que nosotros, la iglesia. No conociendo realmente, no habiendo tenido un encuentro personal con Jesucristo y conociendo a Dios como nuestro Padre, lo están haciendo. Mandan versículos de la Biblia y mandan mensajes. A mí hay amigos que me mandan mensajes de Dios y prédicas. Y nosotros y la iglesia lo estamos haciendo. Si lo estás haciendo, gloria a Dios por tu vida. Y si no lo estamos haciendo, es tiempo de empezar. Es tiempo de empezar a hacerlo y dejar a un lado la cobardía, dejar a un lado el temor. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Por la fe en Cristo Jesús. La fe es la que nos va a dar la victoria en Cristo Jesús. La fe, el amor de Dios va a hacer que huya el temor de nosotros, la cobardía, y ya no nos importa el qué dirán. La palabra de Dios entonces nos dice que necesitamos de este poder, de esos espíritus, que sean los que estén trabajando, obrando en nuestras vidas. Que no sea el espíritu de temor y de cobardía, sino sea el temor de amor, de poder y de dominio propio. Dice entonces el amor, del amor de Dios. El tiempo se me termina, voy a ir rápido con esos versículos. Primera de Juan 4, 16 al 19. Aquí no voy a abundar mucho, solamente los voy a leer.
Primera de Juan 4, 16 al 19. Nosotros sabemos cuánto nos ama Dios. Pongamos atención, hermanos, porque aquí la palabra de Dios siento que es muy clara. Solamente tenemos que abrir nuestro espíritu para que el Espíritu de Dios nos hable. Nosotros sabemos cuánto nos ama Dios y hemos puesto nuestra confianza en su amor. Dios es amor y todos los que viven en amor viven en Dios y Dios vive en ellos. Y al vivir en Dios, nuestro amor crece hasta hacerse perfecto. Por lo tanto, no tendremos temor en el día del juicio, sino que podremos estar ante Dios con confianza, porque vivimos como vivió Jesús en este mundo. En esta clase de amor no hay temor, porque el amor perfecto expulsa todo temor. Si tenemos miedo es por temor al castigo, y esto muestra que no hemos experimentado plenamente el amor de Dios. Nos amamos unos a otros porque Él nos amó primero. Hebreos 2, 14, 15, lo leí antes, también donde nos habla del poder. Ese es el poder que tenemos en Cristo. Que Cristo Jesús venció al diablo, que venció a la muerte, que venció al pecado. Amor, poder y dominio propio. Dominio propio, Hechos 4, 23 al 31. Hechos 4, del 23 al 31. Tan pronto como quedaron libres, Pedro y Juan volvieron a donde estaban los demás creyentes y les contaron lo que los sacerdotes principales y los ancianos les habían dicho. Cuando los creyentes oyeron las noticias, todos juntos alzaron sus voces en oración a Dios. Oh Señor soberano, creador del cielo y de la tierra, del mar y de todo lo que hay en ellos. Hace mucho tiempo tú hablaste por el Espíritu Santo mediante nuestro antepasado David y tu siervo y dijiste: ¿por qué están enojadas las naciones? ¿Por qué perdieron el tiempo en planes inútiles? Los reyes de la tierra se prepararon para la batalla. Los gobernantes se reunieron en contra del Señor y en contra de su Mesías. Aquí hago una pausa. Recordemos que cuando el Señor Jesucristo le dijo a Saulo, antes de ser Pablo: ¿por qué me persigues? ¿A quién perseguía? Literalmente a la iglesia. ¿Y por qué le dijo: ¿por qué no persigues a la iglesia? Le dijo: ¿por qué me persigues a mí? Entonces, cuando el enemigo está en contra del Señor, va a atacar a su iglesia. De hecho, eso ha ocurrido aquí en esta misma ciudad. Continuando, pues Herodes Antipas, el gobernador Poncio Pilato, los gentiles y el pueblo de Israel estaban todos reunidos en contra de Jesús, tu santo siervo, a quien tú ungiste. Sin embargo, todo lo que hicieron ya estaba determinado de antemano de acuerdo con tu voluntad. Y ahora, oh Señor, escuchemos, aquí está el contexto. Y ahora, oh Señor, escucha sus amenazas y danos a nosotros, tus siervos, mucho valor al predicar tu palabra. Extiende tu mano con poder sanador, que se hagan señales milagrosas y maravillas por medio del nombre de tu santo siervo Jesús. Después de esta oración, el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y predicaban con valentía la palabra de Dios. El denuedo. ¿Qué es denuedo? Confianza y valor. Ahí mismo, en el contexto de los subtítulos, nos dice: los creyentes oran por valentía. Ese es el denuedo.
Y ese denuedo no está en nosotros. En nosotros está el miedo, el temor, la angustia. Pero al vencer nosotros enfrentar ese miedo y en lugar de reaccionar dando lugar a los espíritus de cobardía y de temor, nosotros actuamos en fe y confianza a Dios y a su palabra. Entonces Él va a poner en nosotros su espíritu de amor, de poder, de dominio propio. Nos va a dar ese denuedo, esa valentía, para que nosotros, aún en circunstancias de amenazas y amenazas de muerte, que sería el extremo, o de cualquier tipo de cohesión que pueda hacer el enemigo o los gobiernos en contra de su iglesia, nosotros con valor, con valentía, sin temor a lo que el hombre nos pueda hacer y sin avergonzarnos, sin importarnos el qué dirán de nosotros, estando dispuestos a humillarnos y a ser vituperados, burlados, entonces podremos predicar la palabra. Y entonces sucederán milagros y Dios nos usará entonces en sanidades y nos usarán milagros, porque eso acontecerá, para que entonces el propósito de Dios se cumpla y las almas sean salvas. Porque recordemos que ese es el centro de la voluntad de Dios, lo que hay en el corazón de Dios, que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, que todos seamos salvos. Y ahí entramos nosotros. Dios quiere usarnos. Entonces oremos para que Dios nos derrame de su Santo Espíritu en su iglesia y actuemos con de nuevo valor y valentía. Dios les bendiga, hermanos. Gloria a Dios.